Hola, ¿cómo estamos? Bueno, sabes, cara y seca, Omar López, lo que hay detrás de la noticia. Hoy hay un compañero, hay un militante de lo que con justicia a nosotros nos gusta decir el campo nacional, el campo popular, el campo de combate cultural, de combate de ideas por lo alternativo, de lo nacional, como construcción estratégica para volver a recuperar un montón de cuestiones constitucionales, entre ellas, como yo siempre, y no me voy a cansar de insistir, el Estado de Derecho. Es un ex detenido hace mucho tiempo, allá en el 75, en la Unidad 6, en Rawson, un hombre que de muy joven estuvo identificado con la juventud peronista, con la juventud de los trabajadores, con Jorge Tayana también, porque trabajó con él en la Cancillería, con quien fue el canciller del gobierno anterior, uno de los cancilleres del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Pero yo quiero hablar con Luis Pájaro Franganillo de el pasado como instancia para poder superar las condiciones y elevar las calidades de las luchas y del pensamiento político en el presente. O sea, me parece que es como andar por la calle 13, donde él suele estar en La Plata, donde se juntan los compañeros, las compañeras, la militancia, los debates, las discusiones, el remar en la calle. Y me parece que este programa anda por muchas calles 13. Y estaría bueno hablar con este enorme compañero, porque vamos a resumir su militancia es muy larga, su vida es muy rica y no se puede resolver en un programa tan corto. ¿Cómo te va, Luis? Gracias. Gracias por la invitación, por favor. Yo quisiera empezar en el año 75 en Rawson. ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo que te comiste? ¿Cuántos años fueron preso? 6. 6. Después vamos a hablar un poquitito de las condiciones carcelarias, Sí, pero ¿qué estabas haciendo en ese año 75? A principios del año 75, yo me fui de La Plata, donde viví hacía 6 años, a Puerto Madryn. Me tuve que ir por cuestiones de seguridad personal, digamos. Ya me habían detenido, había estado detenido como 15 días. Me habían rescindido el contrato laboral en mi lugar de trabajo en el Ministerio de Economía, donde era delegado gremial además, era delegado de ATE, y con una situación bastante complicada con sectores parapoliciales de esa época en la ciudad. Ya estaba full las 3A, ¿no? Absolutamente. La Alianza Anticomunista Argentina. Absolutamente, ya habían matado varios compañeros. Y nos fuimos con otro compañero a Puerto Madryn con la consigna de seguir con nuestra labor sindical. ¿Por qué eligen Puerto Madryn? ¿Había una necesidad de protegerse, pero había de construir algo también? Sí. Nosotros empezamos a trabajar con este otro compañero que hoy está fallecido. Empezamos a trabajar en Aluar, con una contratista de Aluar, y yo en un momento, cuando terminamos el trabajo con la contratista, el oficial soldador con el que trabajaba me propuso para entrar en Aluar. Aluar, les cuento, por los que nunca han ido por allá, ese hermoso pedazo de tierra argentina que es Puerto Madryn, está casi poniendo la nariz en el mar, a orillas del mar, ¿no? Tiene una parte de calado profundo, porque ahí vienen los grandes buques, y tiene un barrio que históricamente fue hermoso, ahora es magnífico, un barrio muy grande, unos departamentos hermosos para sus trabajadores, ¿no? Sí, en ese momento nosotros fuimos una carpita. Una carpita, bueno, sí. Y después pudimos alquilar una casa. En momentos en que
Bueno, termino. Lo de Alvar no se concretó porque por mis antecedentes, ahí estaba bajo supervisión de la aeronáutica, fábrica de aluminio, no pude ingresar, me rebotaron. Entonces, la prioridad 2 sindical eran los textiles, porque en aquel momento de florecimiento de las industrias textil, y como en todo gobierno popular, había trabajo para tirar para arriba. Elegíamos el lugar donde queríamos ir a trabajar. Esto parece mentira en la Argentina de hoy. Año 75. Esto pasaba en marzo del 75, donde con un grupito de compañeros ahí dijimos, a ver, en tal fábrica para desarrollar en el marco de la Asociación Obrera Textil nuestro trabajo político sindical. Casi no había desocupación. La desocupación era lo que los economistas llaman la friccional, es decir, ese 3-4% de gente que deja un trabajo, está en tránsito de un trabajo a otro, generalmente con mejores condiciones salariales. O sea, estaba a pleno la ocupación, a pleno Totalmente. el consumo y a pleno el trabajo de la construcción del terrorismo de Estado que vendría prácticamente un año después. Exactamente. O sea, y la persecución a full ya con la AAA. Sí, o sea, ese era el escenario. Ese era el panorama, exactamente. ¿Entrás a los textiles? Entro a los textiles, es una fábrica. A poco trabajábamos 12 horas porque había mucha demanda y el que no se quedaba a hacer extras lo cambiaban por otro que quisiera hacer extras. Trabajábamos 12 horas ¿Te corridas. acordás la empresa? Se llamaba Roseda. No existe más, se fundió durante la dictadura después. Claro. Como tantas otras. Tantas otras, sí. Bueno, ahí caes preso. No, caen preso un par de compañeros y nos tuvimos que ir por razones obvias. Y nos fuimos con mi compañera, con la que vivíamos juntos, y ella también trabajaba en otra fábrica textil de administrativa, y nos fuimos a Comodoro ya en condiciones bastante precarias de seguridad. Entonces, de todas maneras conseguí trabajo rápidamente. Trabajo de gastronómico, que era mi vida, había sido, pues yo nací en un hotel de mi abuelo y de mi viejo en un pueblo, y me salvó la bandeja, digamos, que la manejaba de chiquito también. Y bueno, ahí duramos 2 meses y pico y nos detuvieron. Por suerte, a los 3-4 días nos blanquearon, porque se movió muy bien la familia. Y nos tuvieron después unos 15 días en la alcaidía, nos mandaron a Rawson, nos tuvieron 15 días en la alcaidía, mi compañera la mandaron para acá, para Devoto, y a mí a la cárcel de Rawson. Quedás en libertad en noviembre del 75. En libertad en noviembre del 75, no, del 81. Del 81, perdóname. Te Entrás en prisión en el 75. Claro. ¿Qué Antes sentiste? de Malvinas. Claro, ¿qué sentiste al salir en libertad? O sea, fue un regalo de la vida, ¿no? Porque podías haber sido otro desaparecido. Sí, claro, siempre lo digo. Que fue antes del golpe y lejos de La Plata, porque aún antes del golpe en La Plata perdieron la vida más de uno, de compañeros, ¿no? Cuando salí, la verdad que nosotros ya veníamos en un proceso dentro de la cárcel de prepararnos para la libertad, digamos. Primero nos preparamos para la resistencia en la cárcel. Y la verdad que sobre todo en casi todas las cárceles hubo más de 10.000 presos legales en la Argentina. Es decir, cuando digo legales, reconocidos. En algún momento el límite era más impreciso, pero cuando empezó sobre todo a presionar la situación internacional, que vino la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, los que estábamos blanqueados en las cárceles legales y no en los centros clandestinos, tuvimos ciertas garantías, por ahí es demasiado, ¿no? Pero la palabra es demasiado amplia. Pero bueno. Cuando saliste de ahí, Luis,
A ver, viniste aquí a la provincia de Buenos Aires, a La Plata. Sí. Mirá, yo cuando salí, por eso te decía, nos preparábamos para la libertad entre los compañeros, para reinsertarnos en la sociedad. Teníamos, los que éramos peronistas teníamos una ventaja comparativa, digamos, con otros compañeros que eran de otras culturas políticas, porque confiábamos plenamente que el peronismo era un colchón tan grande que no podrían haberlo destruido a pesar de todo lo que trataron durante la dictadura. Y así fue. Yo volví a mi pueblo, el pueblo donde me crié y viví hasta los 17 años, donde vivió siempre mi familia. Y tuve, la verdad, comparado con que cuentan otros compañeros, pensemos que esto era antes de Malvinas, noviembre del 75, perdón. 81. Del 81. Malvinas es principio del 2 de abril del 82. Donde ya después del fracaso de Malvinas, la dictadura es otra cosa. Pero a poco andar viene lo del 30 de marzo, la movilización previa a Malvinas, que muestra que ya había un grado de recuperación de las fuerzas del campo popular, digamos, en este caso el movimiento obrero, importantes. En un pueblo relativamente chico como en el que fui yo, con una impronta, yo soy de Balcarce, una impronta de pueblo rico, digamos, en el sentido son las tierras más productivas, ¿no? Y después de la zona de Pergamino en la provincia de Buenos Aires deben ser la zona del sudeste la más productiva, lo que da una impronta de cierta, no digo conservadurismo, pero distinto de los grandes centros urbanos, por ahí, o zonas más industrializadas. Yo tuve una muy buena recepción de la gente en general. Mi viejo tenía un bar, yo al otro día me puse a laburar en el bar con él, es decir que era pública, yo iba todos los días a laburar y encontré una muy buena acogida, sinceramente, que a mí me hizo muy bien. Y desde lo político también, los viejos del peronismo, que sabían bien de qué palo del peronismo venía yo, me recibieron como compañero. Recién ya al año siguiente, en el 82, ya se empezó a mover la cosa política, empezó a haber reuniones semiclandestinas, porque eran reuniones de pueblo, claro, en casas de familia, pero me invitaban como un compañero más y yo participaba. Vamos a hablar en el segundo tramo de esta entrevista especial a Luis Franganillo, el pájaro Franganillo, toda la parte de la actualidad, ¿no? O sea, este programa se caracterizó históricamente como su programa madre, que es Mate Amargo, por ser un programa que le asigna a la memoria un peso total, absoluto. Y nos parece que este recorrido nos ubica en una historia de compromiso, de sacrificio y de dolores. No existe una construcción del futuro si no tenemos un repaso del pasado autocrítico, lo resignificamos adecuadamente. Por eso quería terminar esta primera parte contigo, Luis. Después vamos a hablar de la Cancillería, de la situación política actual, ¿no? ¿Dónde estuvieron los aciertos y dónde estuvieron las encrucijadas en la militancia política de aquellos años, en particular tan sometidos por los procesos político-militares, ¿no? A ver, yo me voy a vivir a La Plata a estudiar, a seguir una carrera universitaria en el año 69. Recién venía caminando y le decía al otro entrevistado que vas a tener después, que venía caminando yo me tomé un café con leche con media luna acá a la vuelta. Qué suerte. Que hacía 50 años de esto este año. Y justo ayer estuve en un homenaje que hubo a los desaparecidos de la facultad que yo estudiaba Economía, en La Plata, una facultad bastante conservadora. Sin embargo, hubo cantidad de compañeros desaparecidos y muertos, que ayer se les hizo un homenaje en la facultad, un reconocimiento institucional de reparación de sus legajos. Por eso, a lo mejor tengo dando vueltas y dije, uy, ¿cuánto hace? 50 años. Entonces aparece en la cabeza la comparativa de aquel entonces y del hoy.
Fue un año, el 69 fue el año del Cordobazo. Yo llegué con 17 años y si bien era un pibe que tenía ideas de justicia, de libertad, bastante abstracta, con alguna actividad gremial dentro del colegio secundario, muy livianita, digamos, no había, ni pudimos armar el centro de estudiantes, me acuerdo. Llegué a La Plata, que era la meca para mí, digamos, ¿no? Es decir, había una movida, a pesar de la dictadura, había una movida política, pero no solo política, era cultural, era artística, pasaba de todo. Y viene el Cordobazo y se empieza agitar todo. a agitar mucho más, digamos. Claro, los 60, finales de los 60 fueron exacto. muy profundos, ¿no? En lo cultural, en lo político. Exactamente. En ese marco, la comparativa es muy difícil de realizar porque en estos 50 años, bueno, pasó el neoliberalismo en la Argentina. No pasó todavía está en su tercera oleada, digamos, ¿no? Como estamos charlando, este programa se divide en dos. Es un especial. Cerramos esta primera charla donde hemos expuesto todo lo que hace a la historia de Luis, una parte de su historia, ¿no? Y nos vamos a meter en el presente. Vamos a meternos en la política actual, en este neoliberalismo, como vos bien decías. Vamos a meternos en la política exterior, la juventud, la militancia. ¿Qué te parece? ¿La seguimos en un ratito? Dale.